2:45. Acompáñenos todos los martes y viernes a las 2:45. Buenas tardes, estimados radioescuchas. Les saluda Ekaterina Chatsky. Estamos en el programa 2:45 dedicado a las efemérides, músicos, artistas y acontecimientos de cada día. Y hoy es martes 23 de junio. Un día como hoy, en el año 1563, se funda la ciudad de Cartago como capital de la provincia de Nueva Cartago y Costa Rica. La ciudad de Cartago fue fundada, como hemos dicho, en el año 1563 por el conquistador español Juan Vázquez de Coronado. Su primer emplazamiento estuvo en la confluencia de los ríos Purirrés y Corriz. No sé, ahí Isabel me va a ayudar si pronuncio mal. Y en las vecindades de la actual población de El Tejar. Su nombre original fue Santiago de Cartago. Y precisamente ya estoy aquí diciendo que Isabel me va a ayudar. Sí, claro que sí. Isabel me va a ayudar no solamente hoy, sino me está ayudando ya 2 años. Estamos trabajando juntos con el proyecto Sonidos Bicentenarios, que dará su inicio en enero del año 2021, en el año de Bicentenario, por Radio Universidad y también por las redes sociales. Así que Isabel es mi mano derecha, es filóloga y, bueno, aparte de mi mano derecha, es filóloga y me ayudó muchísimo con varias cosas de qué vamos a hablar hoy. Pero como estamos presentando la ciudad de Cartago, y sé que Isabel es de Cartago, es cartaginense, entonces tiene esa cercanía mucho más palpable que cualquier otro ser viviente de Costa Rica y ahí de Rusia, ¿verdad? Por lo tanto, pensé de una vez a invitar a Isabel al programa y bueno, le doy la palabra. Isabel, bienvenida. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias. Para mí ha sido un honor y un aprendizaje increíble, la verdad, poder estar en el programa, contribuir, bueno, como dice usted, como su mano derecha en Sonidos Bicentenarios, porque no solamente da uno un aporte, sino que se enriquece uno muchísimo más. Y es esta cuestión de saber que esto va a llegar a otras personas que espero que lo disfruten tanto como se ha disfrutado la creación misma de todo lo que ha implicado todos los guiones y programas de Sonidos Bicentenarios. Gracias, Isabel. Pero bien, vamos primeramente con Cartago. Y también tenemos que decir a nuestros radioescuchas que hay un cartaginés que vivió en el siglo XIX, ¿verdad? Muy importante historiador, no sé, escritor. Ahí sí, Isabel, preséntalo, por favor. Sí, claro. Bueno, el día de hoy vamos a presentar un extracto de Manuel de Jesús Jiménez de Oriamuno y su libro Noticias de Antaño, el tomo 1, que fue parte de la editorial de la UNED, que lo publicó. Y bueno, el extracto que vamos a presentar es precisamente La Alborada del siglo XIX, así se llama este extracto. Y bueno, antes de iniciar a leerlo, me gustaría comentar un poco que don Manuel de Jesús Jiménez de Oriamuno fue un escritor y político costarricense. En estas épocas, digamos, estamos hablando de 1850, inicios de 1900, tenemos en Costa Rica surge precisamente el hecho de que no existe una literatura como tal, no existe un corpus, y precisamente en lo que vamos a leer, don Manuel lo describe como que hay cierta ignorancia en la provincia, dice él, ya ustedes lo escucharán. Y entonces en esto lo que podemos ver es que hay una trayectoria donde se empieza a forjar la literatura, y dentro de eso surgen los cuadros de costumbres, que precisamente lo que quieren es reflejar un poco de todo lo que se vivía en las provincias, y es casi como un diario del día a día, y esos son los inicios de la literatura.
¿Y cómo surgen en Costa Rica? Bueno, en los periódicos es donde empiezan a publicar estos cuadros de costumbres. Justamente, don Manuel de Jesús lo que hace es empezar a publicarlos en periódicos y de ahí surge que ya actualmente tengamos estas noticias de antaño, que es una recopilación de todas estas noticias que él publicó en su momento en los periódicos. Entonces, bueno, ya con esta introducción, con mucho gusto les voy a presentar la alborada del siglo XIX. Y dice así: la transformación social en Europa y América, efectuada en este siglo, dimana de las ideas filosóficas enunciadas en el siglo XVIII. De las fraguas que encendieron los enciclopedistas, saltaron las chispas, que propagaron el incendio, en cuya combustión se consumieron la majestad del trono, los fueros de la nobleza, los privilegios del clero y otras muchas iniquidades político-sociales que señoreaban entonces por el mundo. Los derechos del hombre fueron proclamados y defendidos por Francia. A esta nación tocó el nobilísimo encargo de esparcir la buena nueva de la democracia, ora con la doctrina de sus sabios, ora con la impetuosa voz de sus tribunos, ora con las armas de sus guerreros invencibles. Cuando en la carrera de los tiempos apareció el siglo XIX, 300.000 soldados esperaban la señal de Bonaparte para desquiciar fortísimos imperios, asombrando, conmoviendo y modificando al mundo entero. No se libró España de aquella conflagración europea, ni se escapó de aquella regeneración universal. Las águilas imperiales cruzaron por su territorio, llevando el rayo de la revolución. Ese mismo rayo iluminó poco después los oscuros horizontes de Hispanoamérica. La revolución cundió por todas las colonias españolas, inclusive Costa Rica. Pero durante la alborada del siglo XIX, no sospechaba esta provincia la inminencia de tan graves y trascendentales sucesos, sino que por el contrario, asida del manto de los reyes, pensaba atravesar la deshecha tempestad cuyos estruendos llegaban confusamente a su noticia. No podía ser de otra manera. Esta colonia cruzó por los dinteles del siglo XIX, tal cual había salido de las manos de sus fundadores, pobre e ignorante. Entraba cubierto de indigencia a los tiempos consagrados, al dinero. Llegaba el siglo de las luces, sumida en la ignorancia y sin cultura intelectual. No se pueden divisar los caminos del progreso, así como tampoco se pueden adquirir sus dones sin riqueza. Por esto Costa Rica permanecía estacionaria. Pasaban a la vista de Cartago, unas en pos de otras, las generaciones de los hombres. Se hundían los años unos detrás de otros en los abismos del tiempo. Pero la índole de los sucesos que acaecían en la ciudad permanecía inconmovible, asentada en la rutina. Eran distintos los actores, pero siempre, por costumbre inmemorial, idéntica la acción. Por costumbre inmemorial éramos pobres, tan pobres que toda ponderación es poca. Y abre comillas, pudiendo aseverar, dice un informe oficial de los primeros años de este siglo, que ninguna provincia está más indigente en toda la monarquía, pues aquí se ven gentes vestidas de cortezas de árboles, otras que su cama consiste en un cuero, y otras que para ir alguna vez a la iglesia alquilan o piden prestada la ropa que han de vestir. Cierra comillas del informe del gobernador Acosta. Y continúa, y también por costumbre inmemorial éramos ignorantes. Los documentos de este tiempo no dejan a ese respecto duda alguna. El cuadro de nuestra cultura en los albores del siglo no puede ser más desconsolador. El gobernador Acosta es quien lo pinta, él lo aquí. Generalmente hablando, las gentes de la Villa Vieja de Heredia son laboriosas, de arreglada conducta y dócil índole, y viven en paz y armonía. Pero no así en esta ciudad de Cartago, donde la emulación, el odio, el ocio y la cavilosidad parece que son su patrimonio. En cuanto a nombrar alcalde, continúa,
no es conveniente, porque entre los vecinos de Villavieja de Heredia no hay 6 en quien concurra el talento e instrucción necesarios para el desempeño, pues a la verdad que la mayor parte de aquellos que por su calidad pudieran obtener este empleo apenas saben firmar. En todo el territorio de la Alajuela apenas se encuentran 6 sujetos que sepan escribir y 3 aptos para desempeñar el empleo de teniente de gobernador, pues aunque ellos hagan materialmente renglones, es trabajosa su explicación, no menos que su comprensión. Siendo público y notorio en esta provincia y fuera de ella los escándalos y libertinaje de algunos vecinos y moradores de dicha Villanueva de San José. Sus costumbres, pues, tenían que amoldarse al medio ambiente en que vivían. 50.000 vasallos repartidos entre Cartago, Villanueva, Villa Vieja, Villahermosa, Esparza, Bujarrás, Matina, Tucurrique, Orosi, Cot, Quircot, Tobosi, Curridabat, Barba y Acerrí, pedían a Dios en el año 1800, no que conjurase el incendio de los enciclopedistas, porque ellos no lo veían, sino que aplacase sus iras, manifiestas en las nubes de las langostas, que habían caído por los campos de las villas en los recios huracanes que estaban arrasando las plantaciones de Matina. La hormiga, ratón y ardilla que devoraban las miesas del verano, y en el gusano, chapulín y candelilla que aniquilaban los siembros del invierno, pues eran entonces estos súbditos pobres de espíritu y ricos de fe. Invariablemente, ellos pedían en tales tribulaciones el amparo celestial y confortados con sus plegarias, acompañadas de un cabo de candela a las ánimas, de un Padre Nuestro a San Isidro o de una misa de rogación, reposaban tranquilos enseguida, confiados a la divina providencia sus saberes. Y en efecto, a ellos sí los oyó el cielo, porque les concedió en don Tomás de Acosta un mandatario justo, probó y progresista que solicitó cuidase de todos sus intereses. De veras que pocos gobernantes ha tenido Costa Rica tan dignos de respeto como el señor Acosta. Su afán por el bien público le recomienda su constante devoción por el incremento de la agricultura. Le enaltece y el bando de buen gobierno que promulgó, declarando libres de derechos las nuevas plantaciones que se hiciera de añil, algodón, cacao y café, le singulariza honrosamente porque algunos de nuestros jefes, perdidos en el laberinto de discutibles progresos, han olvidado que la agricultura es en Costa Rica la única fuente de riqueza pública. Laudables son, en verdad, esos afanes del señor Acosta, y sin embargo, no son ellos los que hacen perdurable su memoria, es el espíritu profético que le animó a implantar en nuestro suelo un cultivo con el cual hemos podido alcanzar la estatura que hoy tenemos. Don Tomás de Acosta ha pasado a la posteridad llevando en sus manos las primeras semillas de café que germinaron en Costa Rica, porque él las importó. Trabajaba pues en beneficio de la posteridad, ya que no podía, por la limitación de sus facultades administrativas, trocar desde luego en floreciente la triste situación de sus contemporáneos. Triste situación aquella en que sin agricultura, ni comercio, ni estímulos para el trabajo, conformaban los costarricenses sus costumbres para el ocio y la rutina, y en que sin escuelas, ni colegios, ni estímulos para el saber, adiestraban su espíritu solo para la intriga y el litigio. Y no es que exageremos aquel atraso a fin de que resalte más vivamente la metamorfosis de Costa Rica, porque ahí están los documentos auténticos que dicen con fecha de 1803 lo siguiente: no se acostumbra aquí el arado ni otros utensilios para la labor del campo que hacha, machete, macana y pala, esta de madera que ellos mismos hacen. De lo dicho, se deduce que aquí, por la pobreza de esta provincia, como por su ningún comercio, no se hacen ni pueden hacerse abundantes siembras de los frutos de que es susceptible, porque el labrador,
el artesano, el comerciante, el noble y el plebeyo, todos hacen sementeras de lo que han menester por el sustento de sus familias. Pero nada de esto es bastante para nivelarse esta provincia y sacarla del mísero estado a que está reducida y que reclama ya con urgencia. Esa era pues la situación de Costa Rica, cuando el fecundo sol del siglo XIX comenzó su carrera por el mundo. Y a pesar de la esplendidez de su fulgor, aquí los costarricenses permanecían a media luz. Tan densas y tan negras eran las sombras que cubrían los patrios horizontes. La alborada del siglo XIX en Costa Rica fue como el amanecer de un día de temporal. Bueno, estas últimas palabras son bastante tristes, ¿verdad? Además, estas sombras, ¿verdad? Sombras que prevalecen por la luz. Pero bueno, ahora sí, me gustaría, digamos, que nos contara, usted como una maestra de letras, por ejemplo, ¿cómo podríamos insertar estos textos en las escuelas o en los colegios? ¿Sirven estos textos de algo? ¿O más bien como aminorizan nuestro espíritu? En realidad creo, bueno, cualquier texto que se lleve siempre al ámbito educativo o a cualquier ámbito que lo queramos llevar, en realidad la literatura siempre nos va a enriquecer. Creo que podría ser muy poca la literatura que uno diga, no, algún libro no vale la pena o demás, pero creo yo que este tipo de textos nos hacen reflexionar en que hay un antes y un después, y no fueron fáciles, no fue simplemente pasar una página, tal como aquí se menciona, bueno, había ignorancia, había pobreza, y lo que dicen, no es que estemos exagerando como en acentuar los aspectos negativos para pensar en que hubo una gran metamorfosis. En realidad, es la realidad que se vivía en ese momento y ahora hay una actitud diferente donde podemos decir, bueno, ya no podemos hablar de estos ámbitos tan grandes de ignorancia y demás cuestiones, pero somos de cierta forma ignorantes en otros términos. Todos tenemos siempre algo de ignorantes en algún sentido y bueno, entonces reflexionar sobre este tipo de texto nos lleva a entender, bueno, sin un pasado estábamos en este punto donde dice, por ejemplo, Costa Rica estacionada, ¿qué tanto hemos avanzado y hasta qué punto en este momento podemos decir, realmente seguimos avanzando o nos encontramos de nuevo en una Costa Rica estacionada? ¿Hasta qué punto lo que antes era una ignorancia en cuanto a la misma literatura o demás, estamos actualmente avanzando o nos estancamos nuevamente en un punto? Bueno, entonces dejamos esta reflexión para nuestros radioescuchas en este día bastante importante para Costa Rica, ¿verdad? 1563, nuevamente, fundación de Cartago. Pero bien, también me gustaría como volver un poquito antes, bueno, hace un año, ¿verdad? Que precisamente trabajamos sobre paisajes musicales. Y también hemos utilizado los textos de Manuel de Jesús Jiménez Oreamuno. Bueno, cuéntanos precisamente de estos programas que hemos hecho sobre paisajes musicales, porque habían diferentes épocas. ¿Y cómo usted trabajó en estos programas? Bueno, precisamente algo que siempre me ha encantado por las áreas en las que estudio, porque estoy relacionada a la música y a la literatura, era pensar en qué medida se pueden relacionar la música y la literatura. Y han sido conversaciones de años y sé que no solo mías, eso se lo preguntan muchas personas que están en el área de las artes, ¿cuál puede ser, verdad, esta relación entre un texto y otro? Y justamente, por eso decía al inicio de este programa que el hecho de estar trabajando para Sonidos Bicentenarios también ha sido algo enriquecedor para mí, porque me ha llevado a tomarme el tiempo de poder
demostrarme cuál es la relación que encuentro yo desde la música y la literatura. Y precisamente lo hemos hecho con esta frase que me encanta, paisajes sonoros. ¿Por qué? Porque la literatura evidentemente nos muestra paisajes y nos lleva a imaginar y a divagar en ellos. ¿Y cómo podemos entonces en este ámbito decir, bueno, hay un paisaje sonoro? Es decir, cómo nos lleva la literatura a describirnos las sonoridades de una época. Y justamente ahí es donde hemos trabajado en el programa y hemos encontrado infinidad de obras y referencias que nos muestran desde los instrumentos musicales de la época, por ejemplo, recuerdo en este momento los cuentos de Angustias y Paisajes que en muchas partes tenían insertada esta cuestión de que si tocaban un tambor o que si sonaba una guitarra, que si el puente sonaba como una marimba. Y todo esto empiezan a ser estos intertextos que nos dicen, ok, nos están refiriendo a ese paisaje sonoro específicamente. Ahora, la literatura, yo pienso que tal vez el propio escritor en su momento no se plantea en decir, uy, yo quiero que se imaginen que aquí es esto, que acá, que tengan tal imaginación de un paisaje sonoro como tal, pero es que sin darnos cuenta la música nos atraviesa a todos. Alguien que precisamente no sea músico habla de música, creo que en todo momento de nuestras vidas. Y pues sí, entonces en los guiones que hemos realizado de sonidos bicentenarios y todos los paisajes sonoros que hemos encontrado, nos hemos dado cuenta que hay una alusión grande a instrumentos musicales, a cómo se toca la música en distintas épocas, sean bananeras, festivas, sean para funerales también. Y todo esto se va marcando como un registro que si uno tuviera el tiempo para leer todos los libros todo el día, uno podría hacer precisamente, así como le hicieron a don Manuel de Jesús, una recopilación de sus noticias de antaño. Creo que uno podría, y lo hacemos mediante sonidos bicentenarios, una recopilación de paisajes sonoros que se encuentran a través de la literatura y que nos marcan un fuerte proceder de qué es lo que está ocurriendo a través de la historia y cómo la literatura nos muestra la música. Isabel, estamos hablando de paisajes sonoros y sí estábamos buscando muchas fuentes literarias, ¿verdad? Para, digamos, componer programas. Pero también, aparte de esto, usted ha contribuido muchísimo con los radioteatros. A ver, cuéntenos cómo hemos llegado a este punto y cómo usted tenía que elaborar radioteatros, porque bueno, esa es nueva faceta suya, porque bueno, escribir un teatro, ¿verdad? O una obra para teatro, hay que ser buen dramaturgo. Bien, entonces cuéntenos. Bueno, para mí justamente ha sido todo un reto. No precisamente cuando uno entra al área de las letras aprende a escribir. Más bien, recuerdo siempre en mi primer clase de filología, el profesor nos dijo, ¿quién entró a esta carrera porque quería ser escritor? Y varios levantaron la mano y dijo, pues se equivocaron de carrera. Y entonces es esta cuestión y justo pasa en la facultad, que uno se pregunta, bueno, ¿hasta qué punto se estudia letras y se produce? Pero bueno, eso es un tema amplio que nos alcanzaría para hacer otro programa más sobre letras. Pero acoto esto porque precisamente para mí ha sido un gran reto el que me dijeran, bueno, nos puede colaborar haciendo radioteatros y entonces, ahora sí, enfrentarse ¿a qué? A que tenemos géneros literarios como, por ejemplo, don Manuel de Jesús Jiménez con estos cuadros de costumbres, que lo que hacían es, ok, vamos a retratar un poco de lo que aquí pasa. Ahora, un radioteatro en este caso, la idea de la producción de estos radioteatros es poder llevar a la gente
el material histórico, bibliográfico, obras, análisis de obras de los mismos compositores o demás personajes que estamos utilizando de una manera creativa. No es lo mismo para alguien sentarse y que le digan, bueno, biografía, nació en el año, ¿verdad? A hacerlo de una manera interactiva, como dichosamente nos permite la literatura. Ahora bien, en este surgimiento entonces de radioteatros, de personajes y demás, hay que tener mucho cuidado porque en su momento lo habíamos hablado, no puede uno totalmente utilizar la ficcionalidad porque puede llegar a irrespetar a la persona a la que se le está haciendo el radioteatro. Entonces, básicamente, estos radioteatros tienen que ser situaciones concretas y con muchos rasgos más bien de realidad, no tanto de ficción, basado en libros, en artículos y tener material muy puntual con el que se pueda uno casi que imaginar qué hubiera hecho esta persona en su época al salir de un concierto, al conversar con otro músico y así empezar a crear situaciones ficticias con datos cargados de realidad para que precisamente el radio oyente pueda tener datos certeros. Sí, y también me gustaría que nos contara que algunas biografías, digamos como biografía de Manuel, Manuel María Gutiérrez, ¿verdad? El autor del himno nacional, también el autor del texto, Billo Celedón, también usted ha aportado bastante en recrear la biografía. Sí, más. Después hicimos hasta unas animaciones con estos dos personajes muy importantes. Sí, precisamente esta cuestión que hablamos, uno toma datos de la realidad y entonces al imaginar y poner, claro, ese componente de creatividad, de imaginación y demás, entonces lo lleva a uno a pensar, bueno, ¿por qué puede haber una estatua de alguien en un parque? ¿Por qué en un billete se nos representa a una persona? Y empezar con estos, digamos que referentes que en realidad están ahí y nos circundan muchas día a día, pero pocas veces nos detenemos a preguntar, ¿quién es este, el del billete? ¿Por qué? ¿Por qué está ahí? Y de hecho, muchos de los recursos que me gusta utilizar, por ejemplo, para los radioteatros o demás creaciones que hemos hecho, he utilizado comúnmente a los niños. ¿Y por qué a los niños? Porque los niños son investigadores desde que nacen, todo el día preguntando ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto así? Buscan si quiero romper esto para ver cómo se ve, si lo rompo, como esto, y ese carácter, digamos que de investigadores que tienen los niños, hacen que con mucha nobleza podamos preguntarnos, bueno, ¿quién es este del billete? De hecho, por ahí está el cortometraje realizado al respecto y ojalá que las demás personas luego lo puedan ver. Pero sí, esta cuestión de la inocencia al preguntar creo que es lo que más llena en estos espacios para conocer a dónde vamos con todo lo que nos circunda. Sí, 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 no, y más, el proyecto está dirigido para las escuelas de música, así que cuando va a salir primera escuela de música, creo que vamos a invitar para presentar este proyecto es precisamente la música de Cartago, ¿verdad? La Escuela de Música de Cartago, porque no, sabemos que Isabel está trabajando precisamente con los niños pequeños, ¿cierto? Entonces, también es interesante de introducir la historia de música en Costa Rica precisamente a esas edades, porque ellos que van a mantener viva la cultura más adelante. Así que, Isabel, usted va a ser la primera. La primera. Ahora sí, usted dijo, cuando entró a la filología, en la primera clase, de una vez les cortaron las alas, aunque bueno, en su caso ya veo que no sucedió. Usted, después de este proyecto, o sea, cuando ya tenía que de verdad crear algunos textos, sí, participar muy activamente con este proyecto, ¿va a seguir con la misma dinámica de creación
Realmente, bueno, siempre me ha gustado escribir a modo individual y sí creaba cuentos o, bueno, la facultad tiene cursos de poesía a cargo del docente Ronald Campos y demás, donde precisamente buscan también actualmente sí estimular ese componente de creación literaria, porque pocas veces es como decirle yo que alguien entre a estudiar música, pero decirle nunca va a tocar música. Entonces usted se sabe todo el lenguaje musical, pero nunca lo va a poder interpretar. Es algo contradictorio. La facultad ha trabajado precisamente en eso y digamos que a modo personal, aunque siempre me ha gustado crear, eh, había dejado un poco relegado esta labor con todo lo que el resto de cuestiones que hay que hacer. Y ahora el tener como trabajo, tener que producir es una obligación, por así decirlo, una obligación que me encanta y lo digo con todo el aspecto positivo que esto implica. A mí me ha llenado muchísimo. Entonces, claro, a veces estoy construyendo un radioteatro y horas más tarde estoy escribiendo un cuento propio que me surge al pensar en X situación. Entonces creo que por eso vuelvo a repetir lo del principio. Trabajar para el programa, digamos, de Sonidos Bicentenarios y todo lo que hemos producido, no solo hace que yo genere, sino que sea una gran carga de aspectos positivos que se me revierten para poder yo continuar en esto. Así que espero seguir produciendo, o espero seguir en esta modalidad y pues bueno, al igual que lo espera cualquier artista, que esto tenga un fin. Creo que es algo muy importante para todos los artistas de cualquier área. Muy bien, Isabel, tal vez nuevamente vamos a decir a nuestros radioescuchas que hoy estábamos hablando, bueno, primeramente con una cartaginesa que está festejando en este momento la fundación de Cartago en el año 1563, pero también estábamos hablando acerca del proyecto Sonidos Bicentenarios que va a transmitirse y va a salir por las redes sociales el próximo año, en el año del Bicentenario. Es el proyecto dedicado a la música o historia de la música en Costa Rica en estos 200 años, en estos, a partir de 1821 hasta 2021. Y bien, Isabel es la mano derecha de este proyecto, Isabel Aguilar Ramírez, la filóloga, y bueno, y la mano derecha. Sí, de verdad, le agradezco muchísimo por estar, porque esta entrevista estamos planeando tanto tiempo y nunca coincidimos, digamos que usted siempre estaba o trabajando o estudiando en el momento de 2:45, nunca ha podido llegar a la radio a esa hora, ¿verdad? Para conversar sobre el proyecto, pero bien, COVID-19, como siempre, la crisis nos da muchas maneras de progresar adelante. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes y bueno, sí, aprovechando que menciona esto del COVID, creo que son épocas en las que nos estamos reinventando como sociedad y en el que tuvimos un momento de pausa para decir, bueno, ahora sí tenemos tiempo hasta para asistir al programa 245 que no habíamos logrado coincidir, hasta de eso tenemos tiempo ahorita de reflexionar y hablar de estos temas, así que bueno, qué dicha, que muchísimas gracias más bien por la invitación al programa. Para mí es un enorme placer no estar solo detrás del programa, sino en este momento de frente, podríamos decirlo. Sí, sí, sí. No, muchas gracias, Isabel. Y voy a apagar la grabación un momentito.